Entonces, en un diagrama de cuerpos libres quedaría determinado de esta manera. Tenemos la normal hacia arriba positivo, sobre el eje Y. Sobre el eje Y hacia abajo tenemos el peso negativo. Nuestra fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento de la mujer que jala su maleta, que jala por una fuerza de 35 newton. Esta fuerza de 35 newton forma con la horizontal un ángulo θ, que es la que desconocemos y la que tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces, al formar esta fuerza, ¿sí?, que tiene un ángulo con respecto a la horizontal, esta correa se va a tener que descomponer en fuerza I hacia arriba, sobre el eje Y positivo, y la componente en X, que sería la fuerza en X de esta fuerza que ya tenemos, pero sobre el eje X positivo. ¿Estamos? Entonces, con esto vamos a empezar a desarrollar la parte analítica. Estos gráficos es fundamental que lo hagan. Entonces, para el punto A, que nos pedía determinar qué ángulo forma la correa con la horizontal. ¿Sí? Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas. Vamos a mirar qué fuerzas están actuando sobre el eje X. Miremos nuestro gráfico. En nuestro gráfico tenemos qué fuerzas están actuando sobre la coordenada, sobre el eje X. ¿Qué fuerza ven? Tenemos la fuerza en la componente X, ¿sí? Y tenemos nuestra fuerza de rozamiento. Nuestra fuerza en la componente X va hacia el eje X positivo y nuestra fuerza de rozamiento hacia el eje X negativo. Entonces eso es lo que tenemos que escribir. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en la componente X, vamos a poner el X, que esto es la componente X, ¿sí?, es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad en la componente X. Esto va a ser igual a 0. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que en esta operación no tenemos aceleración? ¿Por qué? A ver. Porque si leemos la consigna, acá nos está diciendo que una mujer en el aeropuerto jala su maleta, estira su maleta de 20 kilogramos con una masa de 20 kilogramos y con una rapidez constante, que es sinónimo de velocidad, y su correa forma un ángulo θ respecto a la horizontal. Ella, la mujer, jala la correa con una fuerza de 35 newton y la fuerza de fricción, que sería la fuerza de rozamiento, como habíamos dicho, sobre la maleta es de 20 newton. Entonces, al tener una rapidez constante no tenemos aceleración. Entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme debido a que no hay aceleración. Entonces dijimos que lo que observamos, las fuerzas que actúan sobre el eje Y, el eje X, son la fuerza X, que sería la componente X, ¿sí?, que da positivo, puede ser el eje positivo, menos mi fuerza de rozamiento. Mi fuerza de rozamiento es negativa porque es contrario al movimiento. Esto es igual a 0. Pasamos abajo. Vamos entonces a descomponer lo que es la fuerza en X. Acuérdense en vectores que una fuerza, un vector en la componente X siempre va a ser por el coseno. Entonces la fuerza que nos da como un valor de 35 newton por el coseno de θ. ¿Sí? Menos mi fuerza normal. Sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a ¿quién? A μ por la normal. ¿Sí? Vamos a ponerla ahí. Entonces mi fuerza de rozamiento es μ por la normal. Pero esto nos serviría en el caso de que no contemos con el valor de la fuerza de rozamiento. En este caso, el valor de la fuerza de rozamiento es de 20 newton. Entonces no es necesario descomponerlo. Entonces mi fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Perdón, fuerza de rozamiento. Ahí estamos.
de esta manera. Esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Era nuestra fuerza, era nuestro mu, nuestro ángulo tita. Tenemos que determinar nuestro ángulo tita. Entonces, mi fuerza de rozamiento y mi fuerza de 35 newton, ¿qué van a pasar con ello? ¿Qué va a pasar con ello? Nosotros lo que necesitamos es descomponer entonces el coseno de tita, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Así de esta manera. Esto va a ser igual a todo lo que le multiplica a tita, que sería en este caso la fuerza, pasa dividiendo. Y la fuerza de rozamiento que está de este lado en forma negativa pasa al otro término en forma positiva, de manera positiva. Ahí estamos, fuerza de rozamiento. ¿Dividido a quién? Como dijimos recién, a la fuerza. Ahí estamos. Esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces, pasando en limpio, en la sumatoria fuerza sobre el eje X, sabemos que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Lo único que tenemos era mi fuerza, mi componente en X positivo hacia la derecha y mi fuerza de rozamiento hacia el eje X negativo. Entonces, cargamos la fuerza tal como está ahí en el dibujo del cuerpo libres. Nuestra fuerza se descompone en la componente X, nuestra fuerza de rozamiento en sentido contrario. Tenemos que determinar el ángulo tita. Para ello, todo lo que le multiplica al ángulo tita pasa dividiendo, que sería la fuerza. Nuestra fuerza de rozamiento, que está con el signo negativo, pasa al otro término positivo. Entonces, pasando en limpio, quedaría 20 newton dividido mi fuerza de 35 newton. Entonces, acuérdense que newton con newton se deben ir para que nos dé el ángulo. ¿Sí? De esta manera. Entonces, cargando los datos, 20 dividido 35 nos da 0,57 y varios decimales más. Y esto es igual, ¿sí?, a cuántos grados. Entonces, este valor tenemos que hacer por el coseno del ángulo. Nos va a dar alrededor de 55 grados, 9 minutos, 0,34 segundos. Ahí estamos. Entonces, este es el ángulo tita que necesitamos determinar. El ángulo que está acá. El ángulo que está acá. ¿Sí? Bien, con eso determinamos el ángulo tita. ¿Qué nos pide el punto B? El punto B dice, ¿qué fuerza normal ejerce el piso sobre la maleta? Sabemos que la fuerza normal que ejerce el piso sobre la maleta se trata de nuestra fuerza normal N, ¿sí? Nuestra fuerza normal N. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar nuestra fuerza normal? Entonces, en la sumatoria de la fuerza, la sumatoria en la componente I, va a estar dado por quién. Corregimos esto, sumatoria en la componente I, aceleración en la componente I no hay, esto queda 0. Miremos entonces nuestro gráfico ahora. Entonces, observemos qué fuerzas actúan sobre la componente I. ¿Qué fuerzas actúan sobre la componente I de este gráfico? Entonces, sobre la componente I tenemos nuestra fuerza normal N, positivo, hacia arriba, hacia el eje I positivo, nuestra fuerza peso hacia el eje I negativo y otra fuerza que está actuando sobre el eje I es nuestra fuerza I. Nuestra fuerza I. Entonces, fuerza normal positivo, nuestra fuerza peso negativo y nuestra fuerza I positivo porque hacia el eje I positivo. Entonces, eso es lo que tenemos que cargar en la parte analítica. Entonces, teníamos
nuestra normal positivo más nuestra fuerza I positiva menos nuestro peso. Esto es igual a 0 porque no hay aceleración sobre el eje Y. Entonces, despejo mi normal. Todo lo que está acá pasa al otro término cambiando de signo, es decir, mi fuerza I va a ser negativa y mi fuerza peso que estaba negativo pasa sumando. De esta manera. Entonces, mi normal, ahora cargamos los datos que ya tenemos. Mi fuerza I es negativa, mi fuerza I es de valor de la fuerza de 35 newton por el coseno o el seno del ángulo. Si es fuerza I, si es sobre componente, es el seno del ángulo. Entonces acá corregimos el seno del ángulo. ¿De qué ángulo? De lo que recién determinamos en el punto A, de 55 grados, 9 minutos, 0,34 segundos. Pero para este caso vamos a utilizar 55 grados para que no se nos complique tanto en la hora de cargar en la calculadora. 55 grados. Más nuestro peso, acuérdense que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, mi masa, que nos da el problema, es de 20 kilogramos. Entonces 20 kilogramos por mi aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, acuérdense que kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado es newton. Newton con newton, nuestra unidad de la fuerza normal va a ser newton. Bien. Entonces, ¿cuánto nos da el valor de esta fuerza normal? Aproximadamente 167,53 newton. 53 redondeando, porque es 167,54 y algo. Entonces, redondeando nos da 167,53 newton. Y ahí terminamos el ejercicio 3. Perfecto.